hasta el día de hoy, no han analizado si se han cumplido las recomendaciones. ¿Por qué? Porque la Contraloría dice incluso que el 10 de abril de este año, cuando ya el juicio político viene cocinándose desde hace, recién el 10 de abril de este año, formula una acción de control para que se analice si se han cumplido las recomendaciones de la Contraloría General del Estado sobre los contratos de Flopec que fueron analizados del año 2020 y cuyo informe salió el 2021. Este es el estado de postulación que vive el Ecuador. Este es el estado de postración. Y las autoridades de Contraloría no saben decir si se han cumplido o no las recomendaciones. Lo dijeron textualmente en la comparecencia, que no saben si se han cumplido o no las recomendaciones. O sea, el Ecuador es tierra de nadie con este tipo de funcionarios. Porque, ¿qué es lo que dice la Procuraduría? Si quieren revisar el contrato, terminarlo neutralmente, es competencia de las autoridades de la empresa pública. Pero eso es lo que quiso hacer Johnny Estupiñán, el vicealmirante, gerente de Flopec, y le mandó la carta al presidente diciendo que hay perjuicio al Estado sobre esto y no le pararon bola porque estaba estorbando en Flopec porque de acuerdo a los audios de la posta que publicaron, querían hacer la fiesta con los dineros de Flopec. En el caso de Hernán Luque Lecarri y toda la gente que se coaligó en ese tema. El informe de autoría tiene 6 hallazgos y 13 recomendaciones y que no existieron los informes técnicos, legales y financieros ni de riesgo. Y aquí salta la liebre. Aquí saltó la liebre. Existió un borrador de informe con indicios de responsabilidad penal que fue desestimado por la Dirección de Patrocinio de la Contraloría General del Estado. En este caso, por quien estaba a su cargo, Lorena Figueroa. Lorena Figueroa, que vino trabajando desde febrero del 2019 con Pablo Seri. Vayan atando los temas. Y no se olviden los casos que han habido en la Contraloría, por los cuales está preso Pablo Seri, precisamente por levantar glosas, por ponerse de lado en este caso de los contratistas para ayudarlos. Y entonces sucede que la dirección de Auditoría de Transporte, Vialidad e Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria ha hecho conocer un informe con indicios de responsabilidad penal, informe que lo ahogaron, lo sepultaron a través de la Dirección de Patrocinio de la Contraloría. Entonces es un tema grave, de gravedad absoluta, que los asambleístas tienen que tomar decisiones por cuerda separada, porque no puede haber ese tipo de gente en los mandos de la Contraloría General del Estado. Entonces, ¿qué podemos colegir con esto? Que la Contraloría no cumple ningún papel en los casos importantes que debe revisarlos y que tiene que analizarlos, porque ahí es donde existen los miles de millones de dólares que se están perjudicando al Estado ecuatoriano. Luego dice, porque dice que esto no se hace así porque se califica de riesgo extremo la posibilidad de terminar unilateralmente un contrato. A ver. De riesgo extremo la posibilidad de terminar unilateralmente un contrato. Pero si esto es una de las posibilidades que está contemplada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no se dice que cuidado termine unilateralmente un contrato porque es un riesgo extremo, sino que si se cumplen ciertos presupuestos jurídicos que están contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, hay que proceder a la terminación unilateral del contrato. Es obligación del funcionario y es obligación de los abogados del Estado apoyar ese tipo de decisiones, incluso sugerirlas. Para eso el abogado del Estado, si acaso que lo nombraron abogado de Supermaxi o abogado de cualquier otra entidad, es abogado del Estado. Sobre esto también hay un tema que es importante porque con esto están jugando mucho. A cada rato preguntan y a cada rato habla el procurador, el ex procurador, el contralor actual, el director de auditoría de la Contraloría y etc. funcionarios, y también los abogados de Lazo. Y también los abogados de Lazo que fungen como asambleístas en la Comisión de Fiscalización. Entonces, siempre dicen, ¿y cuál fue el periodo del examen especial de la Contraloría que analizó? Entonces todos contestan como que fuera la viveza más grande del mundo. El periodo que se analizó es del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Entonces, preguntan inmediatamente a continuación, ¿y quién era el presidente de la República en ese momento?
era el señor Lenín Moreno. Ya, gracias por la contestación, o sea, Lazo está fuera de responsabilidad. Pero lo que no dicen es que el informe de la Contraloría, si bien versa sobre un periodo anterior, ese informe que tiene sapos y centellas, lo entregan el 5 de noviembre del 2021 a la gente de Flopec. Lo entregan a la gente de Flopec. Entonces, esto es grave porque lo entregan al informe que tiene todo ese tipo de irregularidades. Lo entregan en el gobierno de Lazo, pero con recomendaciones, es importante. A ver, y ojalá tuvieran papel y lápiz. Con recomendaciones, 13 recomendaciones, 13 recomendaciones que tenían que haberse cumplido y que no se cumplieron. Por lo tanto, el informe de la Contraloría no fue conocido ni por Flopec ni por nadie antes del 5 de noviembre. No fue conocido en el gobierno de Moreno ese informe. Pongámoslo claro. Si bien se examinó un periodo, el informe fue conocido acá. Y ahí se determina una cantidad de barbaridades que se hicieron con Flopec y con contratos que nacen con estas irregularidades y que se siguen ejecutando en el tiempo. Esto es importante porque son contratos de tracto sucesivo, que no solamente responden lo que firmaron el contrato, sino todos los que tienen a su cargo el contrato y lo van ejecutando en el tiempo y se van dando cuenta que hay un informe de la Contraloría que cuestiona que los contratos se hicieron sin los estudios técnicos, económicos, financieros y sin los informes de riesgo. Entonces, ¿qué? Eso no existe. Yo sigo ejecutando algo que está podrido, pero además hay un tema. Hasta el día de hoy, no han analizado si se han cumplido las recomendaciones. ¿Por qué? Porque la Contraloría dice incluso que el 10 de abril de este año, cuando ya el juicio político viene cocinándose desde hace, recién el 10 de abril de este año, formula una acción de control para que se analice si se han cumplido las recomendaciones de la Contraloría General del Estado sobre los contratos de Flopec que fueron analizados del año 2020 y cuyo informe salió el 2021. Este es el estado de postración que vive el Ecuador. Este es el estado de postración. Y las autoridades de Contraloría no saben decir si se ha cumplido o no las recomendaciones. Lo dijeron textualmente en la comparecencia, que no saben si se han cumplido o no las recomendaciones. O sea, el Ecuador es tierra de nadie con este tipo de funcionarios. Entonces, acá dice el procurador Juan Carlos Larrea, en su comparecencia dijo lo siguiente, que la Procuraduría es la entidad a la que deben pedirle la autorización para aceptar arbitrajes internacionales, pero que el rol de la institución, o sea, de la Procuraduría, es solamente revisar la cláusula sobre el arbitraje, no el contenido del contrato. Ok, la cláusula del arbitraje la tienes que revisar en función de una normativa específica, pero el contenido del contrato tiene que revisarlo la Procuraduría en base al artículo 237 de la Constitución, que manda que tiene que hacerse control con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. ¿Qué pasó? Que la Constitución de la República no han comprado en la Procuraduría General del Estado. Y luego dice lo siguiente, ya Juan Carlos Larrea, actual Procurador General del Estado, en su comparecencia, que la normativa dice no nos ha conferido la obligación de revisar el contenido del contrato. Le hace el artículo 237 de la Constitución numeral 4. Y luego dice que esta es responsabilidad de las máximas autoridades de las entidades públicas para que el contrato guarde armonía con la normativa. Entonces viene el tema. Pero si esto es exactamente lo que pretendió hacer Johnny Estupiñán. O sea, aquí es palo porque bogas y palo porque no bogas. Porque esto es lo que quiso hacer Johnny Estupiñán. Porque ¿qué es lo que dice la Procuraduría? Si quieren revisar el contrato, terminarlo neutralmente, es competencia de las autoridades de la empresa pública. Pero eso es lo que quiso hacer Johnny Estupiñán, el vicealmirante, gerente de Flopec, y le mandó la carta al presidente diciendo que hay perjuicio al Estado sobre esto y no le pararon bola porque estaba estorbando en Flopec porque de acuerdo a los audios de la posta que publicaron, querían hacer la fiesta con los dineros de Flopec. En el caso de Hernán Luque Lecarri y toda la gente que se coaligó en ese tema. Entonces,
que no participaron con la Contraloría General del Estado haciendo un control de los contratos, en este caso de Flopec, que no participaron. ¿Para qué? Para que no hayan criterios divergentes. La Procuraduría tenía que sujetarse a la normativa constitucional. Luego dice que, o sea, está en tela de duda, y además no está en tela de duda, sino que no cabe la cláusula de arbitraje integrada en los contratos de Flopec. Es una cláusula nula, de nulidad absoluta, y que no hay que discutirla siquiera, por mandato del artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Entonces quieren que el tribunal que se crea con un acuerdo de voluntades para ir al arbitraje, acuerdo que no cumplió con la normativa, quieren que el tribunal decida sobre la excepción de jurisdicción, que así se conoce. O sea, dejen de ser miserables. Dejen de ser miserables. O sea, ¿qué pasó? El abogado Neira, abogado de Lazo, con motivo de la comparecencia del procurador del Estado, el actual Juan Carlos Larrea, dijo que las empresas públicas no son parte de la administración central. Como que diciendo, Lazo no tiene vela en el entierro. Pero lo que no dice es que el presidente de la EMCO, de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, es delegado del presidente de la República. Y al ser delegado del presidente de la República, él tiene que ver con todo esto. Él tiene que ver con todo esto. Entonces es importante verlo. Luego compareció el abogado Joaquín Ponce Díaz, presidente del directorio de la EMCO, que lo sustituyó a Hernán Luque Lecaro, y además con una agresividad y unas poses de fanfarrón en la comisión, botándole lodo a Estupiñán, que es un mentiroso, un mal gerente, no era un buen administrador. Claro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un buen administrador si él les planteó la terminación del contrato con Amazonas Tanker? Porque era perjudicial al Estado. ¿Cómo es que le iban a sostener? Y dice que Johnny Estupiñán el 22 de marzo del 2022 envía su infame carta. ¿Por qué le califica de infame carta? Porque le pide a Lazo que le dé una audiencia para explicarle por qué con los contratos de Flopec con Amazonas Tanker son perjudiciales al Estado ecuatoriano y que hay que terminarlos. Por eso es infame la carta de Johnny Estupiñán. Luego dice, en esta parte Viviana Veloz, asambleísta de UNES, hizo notar que Hernán Luque Lecaro no tenía título de tercer nivel. Y al no tener título de tercer nivel no podía ser designado presidente de la EMCO y delegado del presidente para que ocupe ese cargo. Dice en este caso el gerente actual, el presidente actual del directorio de Flopec, de la EMCO, Joaquín Ponce Díaz, dice que la gobernanza es un tema que está en manos del directorio y que la administración es que está a cargo de la empresa. Pero parte de la gobernanza, como me lo dijo la Contraloría en estas comparecencias, era aprobar los acuerdos que habían firmado y los contratos que habían firmado con Amazonas Tanker, porque estaban en competencia del directorio. Entonces no me venga a querer hacer una división artificiosa, gobernanza, directorio, administración Flopec. No, porque por el tema del controlador del gasto, el directorio tiene que ver con la autorización de estos acuerdos y contratos. O sea, con ese hueso otro perro. Luego comparece el ingeniero Manuel Mesías Arroyo, director nacional de Auditoría, Transporte, Vialidad e Infraestructura portuaria y aeroportuaria. Antes de él había estado, con motivo de la elaboración del informe del examen especial de la Contraloría, había estado en ese cargo Carlos Javier Varela Núñez. Aquí vamos a tener que ponernos pilas con las fechas. El 16 de agosto del 2021, y es importante verlo, es destituido Pablo Celi como Contralor General del Estado. Y el 25 de julio del 2021, antes de la destitución, Carlos Riofrío, sin tener competencia alguna para subrogarlo, se hizo cargo de la Contraloría en un acto que no tiene ningún tipo de razonamiento jurídico, ningún tipo de asidero jurídico. Porque el único que podía sustituirlo es el subcontralor general subrogante, el subcontralor del Estado, y el subcontralor del Estado era Pablo Celi, y ya desapareció.
El tema tenía que resolverlo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y sucede que Carlos Riofrío, que vino de abajo, de pronto de la noche a la mañana, el Contralor y todo el mundo, era el Contralor, tanto que el gobierno de Lazo, por boca de Alexandra Vela, dijo que reconoce la designación de Carlos Riofrío como Contralor subrogante, porque eso le da tranquilidad al país. Abogada Vela, no es un tema de darle tranquilidad al país, es un tema de cumplir con la normativa, y la ley orgánica de la Contraloría General del Estado no permite ese tipo de subrogación. No permite. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que les dio la regalada gana. Dijo, en el caso el director de auditoría, del área que tuvo a su cargo el examen de los contratos de Amazonas Tanker, dice que el informe de auditoría tiene 6 hallazgos y 13 recomendaciones, y que no existieron los informes técnicos, legales y financieros ni de riesgo. Y aquí salta la liebre, aquí saltó la liebre. Existió un borrador de informe con indicios de responsabilidad penal que fue desestimado por la Dirección de Patrocinio de la Contraloría General del Estado, en este caso por quien estaba a su cargo, Lorena Figueroa. Lorena Figueroa, que vino trabajando desde febrero del 2019 con Pablo Seri. Vayan atando los temas. Y no se olviden los casos que han habido en la Contraloría, por los cuales está preso Pablo Seri, precisamente por levantar glosas, por ponerse del lado en este caso de los contratistas para ayudarlos. Y entonces sucede que la dirección de Auditoría de Transporte, Vialidad e Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria ha hecho conocer un informe con indicios de responsabilidad penal, informe que lo ahogaron, lo sepultaron a través de la Dirección de Patrocinio de la Contraloría. Entonces es un tema grave, de gravedad absoluta, que los asambleístas tienen que tomar decisiones por cuerda separada, porque no puede haber ese tipo de gente en los mandos de la Contraloría General del Estado. Y ya lo voy a demostrar con normativa que eso no procedía. No se olviden que esto lo dice el Contralor, lo dice la Contraloría, que esto se hizo en base a un acuerdo 020, acuerdo de la Contraloría, que en este caso esto tiene que ser analizado por la Dirección de Patrocinio de la Contraloría. Señaló, dijo que hubo una nueva acción de control y recalcó que el 10 de abril hay la orden de trabajo para recién la Contraloría conocer si las recomendaciones del informe del 5 de noviembre de 2021, que es sobre los contratos y la ejecución del 2020, se ha cumplido. Cuando esos contratos vienen ejecutándose hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos colegir con esto? Que la Contraloría no cumple ningún papel en los casos importantes que debe revisarlos y que tiene que analizarlos, porque ahí es donde existen los miles de millones de dólares que se están perjudicando al Estado ecuatoriano. Y luego comparece, y lo dijo tajantemente el director de auditoría, que no sabe si se ha dado cumplimiento a las recomendaciones. O sea, ven el caso Plopec que se viene galopando, y recién el 10 de abril inician la orden de trabajo para ver si han cumplido las recomendaciones, hasta decir y hay. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.